A ver, ¿cómo se consigue montar un sistema económico mundial que no salte por los aires a la primera de cambio? Esa es la gran pregunta que lleva persiguiendo a todos los países durante más de un siglo. Es una búsqueda constante, casi una obsesión, por encontrar el equilibrio. Una historia, la verdad, llena de ideas geniales y de crisis espectaculares. Para que nos hagamos una idea de lo que está en juego, vamos a empezar el viaje en Letonia, en el año 2008. De repente, el país se encontró al borde del colapso financiero total. Y esto no es algo teórico, ¿eh? Hablamos de una crisis que afecta la vida de millones de personas y que además pone a prueba los cimientos de toda la economía global. Esta frase, de verdad, resume a la perfección lo que es el pánico. Cuando la gente pierde la confianza, empieza a vender la moneda local como si no hubiera un mañana para comprar otras que consideran más seguras como el dólar, por ejemplo. Eso es lo que se conoce como fuga de capitales y lo que crea es una espiral descendente que es, vamos, casi imposible de parar. Bueno, para entender todo este lío, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos con el caso de Letonia, que es muy revelador. Luego daremos un salto atrás en el tiempo para ver los primeros intentos de poner orden mundial y por qué fracasaron. Después nos meteremos de lleno en la era moderna. Veremos el papel, a menudo polémico, del FMI y terminaremos con el gran debate que a día de hoy sigue muy abierto. Venga, pues vamos al lío. Volvamos a Letonia. Su principal problema, el epicentro de la crisis, fue su intento de mantener un valor fijo para su moneda, el lat, frente al euro. Y esta decisión, ojo, nos mete de lleno en uno de los conceptos clave de toda esta historia, los sistemas de tipo de cambio. ¿Y todo esto dónde encaja? Pues en lo que los expertos llaman el sistema monetario internacional. Que, a ver, dicho así, suena muy imponente, pero no es más que el conjunto de reglas y acuerdos que los países se dan a sí mismos para gestionar sus monedas. Pensemos en ello como el libro de reglas del juego de la economía mundial. Y aquí llegamos al gran dilema, al corazón de la cuestión. Un país puede elegir un tipo de cambio fijo, o sea, atar el valor de su moneda al de otra más fuerte, como el dólar. ¿Qué se consigue con esto? Estabilidad. ¿Qué se pierde? Independencia. La otra opción es un tipo de cambio flotante, donde el valor de la moneda sube y baja según le da el mercado. Esto da muchísima flexibilidad, pero claro, también puede generar una volatilidad tremenda. Casi toda la historia económica moderna es un tira y afloja constante entre estas dos ideas. Ahora sí, vamos a viajar un poco en el tiempo. Porque antes del sistema que tenemos ahora, el mundo ya había intentado poner un poco de orden, y los dos grandes experimentos fueron el patrón oro y más tarde el sistema de Bretton Woods. La gracia del patrón oro, al menos en teoría, era su elegancia. Se suponía que era un mecanismo que se ajustaba solo, como un reloj suizo. A ver, sigamos el razonamiento. Si un país tenía superávit, o sea, exportaba mucho más de lo que importaba, le entraba oro. Ese oro hacía que hubiera más dinero en circulación, lo que provocaba inflación. Sus productos se volvían más caros, así que claro, perdía competitividad y al final la balanza se reequilibraba sola. En teoría era un sistema perfecto. Después del desastre de las guerras mundiales y la Gran Depresión, los líderes del mundo dijeron hasta aquí hemos llegado. En 1944 se reunieron para crear un sistema más sólido. El resultado fue Bretton Woods. El dólar se convirtió en el ancla de todo el sistema, respaldado por el oro, y se crearon dos instituciones que nos suenan mucho, el FMI y el Banco Mundial, para vigilar y mantener el orden. Pero claro, ese orden no duró para siempre. A principios de los años 70, ese sistema que había funcionado tan bien durante la posguerra empezó a tener grietas, hasta que al final se derrumbó por completo. El gran problema, el talón de Aquiles del sistema, era que todo dependía del dólar. Y cuando Estados Unidos, para financiar la guerra de Vietnam y sus enormes programas sociales, empezó a imprimir billetes sin parar, generó una inflación brutal. El dólar se debilitó, la confianza se fue por el desagüe y al final, en 1971, el presidente Nixon dio el golpe de gracia. Rompió el vínculo del dólar con el oro. El sistema se vino abajo. Bueno, pues con el sistema hecho añicos había que oficializar la nueva realidad. Así que en 1976 el mundo se reunió en Jamaica y básicamente aceptó la nueva situación. Los tipos de cambio flotantes, que en un principio fueron una medida de emergencia, se convirtieron en la nueva norma. Y esta nueva era de tipos flotantes ha sido de todo menos tranquila. Para muestra, un botón. El comportamiento del dólar en los años 80 es el ejemplo perfecto de la volatilidad y la locura que pueden definir a este sistema. Una auténtica montaña rusa, vamos. Fijaos, a principios de los 80 el dólar estaba tan fuerte que estaba ahogando a los exportadores estadounidenses. Así que en 1985, en el famoso Acuerdo del Plaza, las grandes potencias se pusieron de acuerdo para debilitarlo a propósito. ¿Y qué pasó? Pues que funcionó tan bien que se pasaron de frenada. 2 años después, en el Acuerdo del Louvre, tuvieron que hacer justo lo contrario para que no se desplomara. Esto demuestra que eso de la flotación libre a menudo tiene muy poco de libre.
Y si echamos un vistazo al panorama, bueno, de 2006, pero que nos sirve de referencia, vemos que no hay una única receta. Hay un poco de todo. Países que dejan su moneda totalmente a su aire, otros que la controlan un poco, los que la fijan a otra moneda y, por supuesto, los que usan una moneda común, como el euro. Es un mosaico de lo más complejo. Con este panorama tan diferente, el FMI, que había nacido para un mundo de tipos fijos, tuvo que reinventarse. Tuvo que buscarse, por así decirlo, un nuevo trabajo. Y se ha convertido en el gestor de crisis del mundo, una especie de bombero financiero global, con un papel tan poderoso como, hay que decirlo, polémico. Es que la escala de sus intervenciones es asombrosa. En 1995, cuando México estuvo a punto de quebrar, el FMI y Estados Unidos lideraron un paquete de rescate de 50.000 millones de dólares. Una cifra que en aquel momento era simplemente impensable para evitar que el país dejara de pagar su deuda. Pero eso fue solo el principio. Un par de años después, durante la brutal crisis financiera asiática de 1997, los rescates liderados por el FMI para Corea del Sur, Indonesia y Tailandia superaron los 110.000 millones de dólares. Son cifras astronómicas que nos dan una idea de la gravedad de estas crisis. ¿Y qué fue lo que causó esa crisis? Pues básicamente la tormenta perfecta. Hubo un boom de inversión brutal, pero financiado con deuda muy barata, y en dólares. ¿Qué pasó? Que cuando las monedas de esos países se devaluaron, el coste real de esas deudas se multiplicó de la noche a la mañana. Y eso llevó a la quiebra a miles de empresas y bancos. Y todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta del millón, al gran debate que sigue abierto y que en el fondo define el futuro de la economía mundial. ¿Qué es mejor? ¿Un sistema que lo apueste todo a la estabilidad o uno que busque la flexibilidad por encima de todo? Al final, el debate se reduce a esto. Por un lado, los que defienden los tipos flotantes valoran sobre todo la autonomía, el poder gestionar tu propia economía y que el sistema se pueda autoajustar. Por otro lado, los que apuestan por los tipos fijos priorizan la disciplina para que los gobiernos no se vuelvan locos con la inflación, para limitar la especulación y, muy importante, para reducir la incertidumbre y que el comercio fluya mejor. Como se ve, no hay una respuesta fácil, ni mucho menos. Y así llegamos al final de este análisis, con la pregunta que sigue totalmente en el aire. Cada crisis, desde la de Letonia hasta la de Asia, nos obliga a volver a pensar en este dilema. La elección entre la seguridad de un ancla y la flexibilidad para poder navegar en las tormentas es lo que sin duda va a definir la forma de la economía mundial en las próximas décadas.